Desperté muy de madrugada, cuando el reloj aún no marcaba las 6 a.m. El vapor que expelía mi aliento dio cuenta de un inusual frío para la época. La humedad en la ventana daba cuenta de un clima de llovizna ahí afuera. Caminé con somnolencia y observé hacia afuera. Efectivamente, caía una llovizna y todo permanecía completamente en oscuridad. Aún era de noche, por ello eché un segundo vistazo a la hora y me sorprendí al corroborar que ya estaba amaneciendo. Pero, extrañamente, parecía ser medianoche afuera por la intensidad de la negrura. Por si eso fuera poco, al ver a papá en una extraña actividad, quedé aún más inquieto y extrañado. Restregué mis ojos para ver con más claridad. Y sí, era él o lo que parecía ser él. Cavaba la tierra justo enfrente a la ventana, a una distancia aproximada de unos 10 metros. ¿Qué diablos hacía ahí tan de madrugada? Me puse una sudadera y abrí la ventana para darle los buenos días y me conmocionó la oscuridad abismante de ahí afuera. Papá vestía un ropaje extraño, o al menos eso fue lo que distinguí en la penumbra. No respondió cuando le hablé. Parecía no escucharme mientras seguía dando paladas a la tierra, casi en una actitud de estar a escondidas en su accionar. «¡Madrugaste, papá!», le grité nuevamente, pero con la cabeza agachada, seguía en lo suyo. Elevé aún más la voz y, en ese momento, se detuvo, observando hacia todos lados con extrañeza. Su cabeza hacía giros aún más extraños, como asustado o temeroso de ser sorprendido, intentando ocultarse y no determinando tampoco de dónde provenían los gritos. «Papá, acá en la ventana. ¿Estás bien?». Parecía no verme pese a que mi habitación daba justo en línea recta a su dirección. Observó nuevamente, cauteloso a su alrededor por unos segundos e incluso directo hacia mí. Y extrañamente, no lograba verme. Luego prosiguió, cavando como si nada. ¿Estaba despierto realmente o sumergido en algún extraño sueño?, me preguntaba. Todo era confuso. Por ello, volví a restregar mis ojos y golpeé mi cabeza con ambas manos intentando despertar en caso de estar soñando. Pero no. Luego de sacudir mi masa encefálica, papá seguía ahí, tan real como el frío mismo, que calaba en mis huesos, cavando sin prestar atención a alguno de mis llamados y a mi presencia. Algo nuevamente no andaba bien en este lugar. Rápidamente me puse zapatillas y caminé hacia la puerta principal. Estaba dispuesto a salir y confirmar lo que papá hacía allá afuera. Salí de mi cuarto y la casa estaba completamente en penumbras y el interruptor misteriosamente no funcionó en muchos de los intentos que realicé para encender las luminiscencias de la casa.
todo se hacía cada vez más raro y confuso. Caminé a tientas en medio de la oscuridad hasta el acceso principal, y cuando me dispuse a abrir la puerta, me detuve, notando con espanto y estupefacto que todo a mi alrededor era completamente diferente. El interior de la casa no era el mismo. Gélido, no sé si del frío reinante o de la situación siniestra y pavorosa, o quizá de ambas. Observé a mi alrededor que, ocultos en la penumbra, aquellos muebles y decoraciones no eran las nuestras. Parecían salidos de otra época y lugar. Esta no era mi casa. Fue lo primero que se me vino a la mente. Pero, ¿cómo era posible? Por un instante me convencí de que, definitivamente, estaba sumergido en un escalofriante sueño. Pese a la penumbra, se notaba que todo era grisáceo o de tonalidades frías y opacas, sumergido en una total humedad y abandono tal que penetraba en mis narices el aroma prevaleciente a moho de sus gélidas paredes. Comencé a sentirme confuso y desorientado, y mi corazón comenzó a agitarse de sobremanera. Y un zumbido atacó mis oídos. Luego, un mareo se hizo presente. Intenté no trastabillar tomándome de la pared, en un último intento por salir de la casa, cuando la fetidez de una hedor a muerte y podredumbre se metió con fuerza en mis fosas nasales. No alcancé a llegar al umbral cuando me desvanecí, tumbándome de cara al piso. La visión se tornó borrosa lentamente y luego todo se fue a negro. Solo recuerdo un bulto envuelto en sábanas blancas, en donde se apreciaba parte del rostro de mamá, reposando en aquel envoltorio de harapos, justo recostado donde me desvanecí. Mis padres al levantarse me encontraron en el suelo, pálido, gélido e inconsciente. ¿Qué rayos me había pasado? Era lo que todos se preguntaban mientras me incorporaban aún algo aturdido e intentaban sacarme palabras para entender lo ocurrido. Cuando pude hablar, luego de un cargadísimo café, les conté lo ocurrido, quedando completamente asombrados. Papá no había salido de la habitación en toda la noche, hasta solo unos instantes en que se topó con mi maltrecho cuerpo en el piso. Tal vez comenzaron a creer que era sonámbulo y que aquellos eventos eran solo pesadillas. Ya por la tarde me sentía mejor de salud, pero seguía aterrorizado. Aquella sensación e inquietud de que algo no andaba bien conmigo y con este lugar me estaban consumiendo. Encendí mi computador y en un intento de obtener más respuestas, dediqué largas horas a la búsqueda de información relativa a casos de déjà vu. La señal por este sector no ayudaba mucho. Dicen que no hay que creer todo lo que se encuentra en la web, pero un sinfín de información, casos y teorías siniestras me llevaron a introducirme en algo
aún más inquietante. Partí entendiendo más sobre los déjà vu, que no es más que la sensación de que ya viviste algo. Pero también encontré información sobre el déjà vu, término asociado a la sensación de saber lo que va a suceder después. Aquello me inquietó aún más, pero también di con algo aún más extraño, denominado el alter ego, que es cuando recuerdas una historia de manera diferente, estando consciente de que los hechos se desarrollan de otra forma. A mi mente de manera inmediata se vino aquel momento de la cena y el plato cayendo al suelo. Es ahí donde alojé mis teorías, ya que muchos creen que tales sensaciones tienen que ver con recuerdos de otras versiones de nosotros, como si nuestra vida se estuviese desarrollando en distintos planos, pudiendo ser en tiempo pasado, futuro o incluso en tiempo presente, en un mundo completamente paralelo al cual nos aferramos. Luego de leer tanto sobre el tema, quedé peor de lo que estaba hace algunas horas. Imaginaba nuestras vidas en otro plano, tiempo o espacio. También imaginé versiones de mí y la idea de una personalidad distinta o caminos diferentes de lo que soy ahora. Me voló la cabeza. ¿Sería posible que aquellos flashbacks o déjà vu que viví fuesen escenas de nuestra familia existiendo en otro plano, en una realidad completamente alterna, en donde todo es diferente, en donde papá es un ser lleno de maldad y violencia? Aquella extraña versión de papá ahí afuera de madrugada, la de mamá en la cocina anoche, aquellos seres que acechaban en la casa, podían ser nuestras otras versiones, intentando entrar a su hogar. Aquellos seres que acechaban la casa podían ser nuestras otras versiones intentando entrar a su hogar. Dios mío, ¿cómo podría estar pasando todo esto? Los eventos que acontecieron por la noche carecen de toda lógica y solo reafirmaron todas aquellas teorías escalofriantes y aterradoras. No fueron fantasmas ni demonios, tampoco entidades o personas reales. Ni siquiera el ambiente y el lugar parecían reales. Ustedes juzguen o saquen sus propias conclusiones. Las mías seguirán apuntando a lo ya expuesto. Yo les diré los acontecimientos tal y como sucedieron aquella siniestra noche. Una enorme mano tapó mi boca, lo que de sobresalto irrumpió mi sueño. Era papá, quien con su dedo índice a la boca me insinuaba guardar silencio absoluto, para luego apuntar hacia el ventanal. Algo o alguien lo observaba, parpadeando hacia adentro. En la penumbra se distinguía no solo una, sino un par de sombras de lo que parecían ser personas. Caminamos sigilosos y raudos al salón principal, en donde mamá estaba aterrorizada y abrazaba a mis hermanos parapetados en una esquina. Hace algunos minutos, aquellas entidades habían intentado entrar por la habitación de mis padres. Extrañamente, la energía eléctrica no funcionaba, temiendo que aquellos forajidos
hubieran cortado el suministro desde fuera con claras intenciones de robarnos. En instantes, el sonido de un manojo de llaves se sintió, y luego la manija de la puerta principal comenzó a rodar lentamente. En ese momento, el pavor se apoderó de todos, hasta papá, quien apuntaba la escopeta a la puerta. Le temblaban sus manos y brazos. Le costaba mantener quieta el arma, mientras vociferaba amenazas de que estábamos armados y que se marcharan de inmediato. Al parecer, escucharon a papá, pues desistieron, y un silencio sepulcral se apoderó del momento. Luego, aquellas entidades comenzaron a susurrar tras la puerta. Eran muchas voces las que sentíamos, cuyas palabras indescifrables daban cuenta de al menos unas 3 o 4 personas parapetadas en la puerta. La doble protección de la cerradura frenó su apertura. Esto desquició a los merodeadores, quienes comenzaron a violentar la manija. Las sacudidas estremecían la estructura, y en momentos pensaba que los tornillos cederían y la puerta caería, o comenzarían a soltarse, uno a uno, cayendo de forma espeluznante, haciendo más lento el destino de aquella puerta. Papá nos mandó a resguardarnos en el baño y bloquear la puerta como pudiésemos, pasando el teléfono a mamá para contactar a la policía rápidamente. El silencio se hacía eterno y la espera de algún desenlace aún peor. Luego de que mamá solicitara ayuda a la policía, que no sabríamos cuánto tardaría por la lejanía del lugar, mantuvo la linterna del teléfono encendida para quitar algo del miedo en mi hermanito, quien lloraba aterrado, sin claridad de lo que ocurría, por su inocencia. Golpearon la puerta y del sobresalto gritamos todos. Era papá, quien me tomó del brazo y me sacó del baño, ordenándome que revisara la puerta trasera y la asegurara de ser factible, cruzando alguna silla en su manija, y también que diera un vistazo a las ventanas que estuvieran con seguro. El pánico casi no dejaba moverme con normalidad, pero la adrenalina también hacía lo suyo. Corrí a las habitaciones oscuras y verifiqué que todas estuviesen con pestillo. Ya en la cocina, mi última estación, me paralizó la inmensidad del ventanal y la visibilidad hacia la inmensa oscuridad ahí afuera. El miedo me impedía aproximarme, pero era necesario para nuestra seguridad. Respiré profundo para darme valor y alcancé solo a dar un paso cuando una sombra cruzó por aquel ventanal, haciéndome retroceder y refugiarme bajo la mesa. Agitado y con mis piernas tambaleantes, caté lentamente en dirección a la ventana, alzando mi mano una vez bajo esta para poder confirmar que estaba asegurada. Al sentir su pestillo respiré algo más tranquilo para luego levantarme pausadamente a observar hacia afuera por un costado. Todo era oscuridad abismante.
Al parecer aquel ser que rondaba se había marchado, acercando mi rostro al vidrio para corroborar aquello. Mis ojos recorrieron el campo desolado hasta donde el ángulo me lo permitía, cuando intempestivamente un rostro apareció frente a mí tras el otro lado del vidrio, realizando la misma acción que yo hacía. Del espanto me lancé hacia atrás, cayendo sentado al suelo. Aquella persona tenía sus palmas pegadas al costado de sus ojos, con aquel típico gesto para observar de mejor forma. Era papá. Perplejo y horrorizado frente a la ventana, no daba cuenta de lo que mis ojos tenían frente a mí. Por un instante pensé que era él y que todo había terminado, que inspeccionaba el perímetro de la casa. Enfoqué mi vista en aquel rostro para cerciorarme, pero la penumbra me impedía ver con claridad. Me puse de pie como pude, y fue ahí que entendí que no me veía. Me tenía en posición directa en su campo de visión, pero no lograba verme. Moví mis manos con un aleteo de brazos frente al vidrio, pero nada. Seguía ahí. Aquello me dio cierto valor estúpido para acercarme a la ventana, a distancia tal que pude confirmar su rostro. ¡Oh, Dios mío! Era el rostro de papá con algo más de barba y su pelo más largo. Ábreme la puerta, o te vas a arrepentir. Esta vez no fueron susurros. Fue completamente claro lo que llegó a mis oídos en un tono inexorable. Luego, otra persona se parapetó en la ventana y por un momento pensé que algún reflejo en el vidrio me había puesto junto a esa figura igual a papá. Pero no. Era otra figura idéntica a mí, ahí afuera. Confundido y con un miedo que casi bloqueaba mis acciones, deserté de la cocina despavorido y casi a gatas, chocando con algunos muebles en el camino. En mi estampida y casi de reojo, pude observar un par de figuras en una de las esquinas próximas a la puerta, acurrucadas en el suelo y evidenciando una actitud de pánico y miedo, como ocultándose de algo malo. Una parecía abrazar a la otra, y su aspecto era extraño. Grisáceo, con características espectrales y fantasmagóricas que casi parecían haber salido de alguna tumba. «Por favor, no dejes que papá entre», fue la frase que retumbó en mis oídos, provenientes de aquellas fantasmales entidades que, ya habiendo salido de la cocina, caí en cuenta que tenían demasiada semejanza a mamá y a mi hermano menor. ¿Qué rayos era todo esto? ¿Qué cosa demencial era lo que estaba pasando en este lugar? Todo era disparatado y carente de lógica. Parecía ser una horrenda pesadilla. Mi estado era de confusión máxima, pero a la vez de desesperación. Papá seguía en la sala principal, apuntando hacia la puerta, devolviéndome al baño con el resto de la familia. Me sentía algo mareado, con fuerte dolor de cabeza y mi cuerpo temblaba por completo.
Nos quedamos ahí adentro, hasta que llegó la policía unos minutos más tarde, y con la seguridad de que aquellas personas susurrantes se habían largado al ver los vehículos policiales y sus luminiscencias, logramos salir del baño con algo de tranquilidad. Cuando me tocó responder las preguntas de la policía sobre los episodios, me quedé en blanco. ¿Qué respondes cuando te preguntan si viste algún rostro o característica de los zampones que quisieron entrar a tu casa? Cuando todo apunta a características de tu padre, incluso propias. Mentí. Relaté los acontecimientos desde aquella primera noche, pero mentí cuando preguntaron si podía dar características de aquellos acechadores. Fueron semanas y meses en los que me sentía al borde de la locura, pero también abrí mi mente a la posibilidad de que aquellos sucesos tuviesen otro tipo de explicaciones. A veces pienso firmemente que aquellas entidades susurrantes eran otras versiones nuestras, que de algún modo vivían en una realidad alterna o un multiverso que, extrañamente, por aquellas noches, se unió al nuestro en una especie de bucle temporal, mostrándonos eventos diferentes y otros desenlaces a nuestras vidas. Una muy diferente y aterradora, en donde quizás papá asesinó a alguien. Los siguientes meses los pasé buscando y leyendo mucha información relativa a estas anomalías. Lo más aterrador que leí fue respecto a un supuesto caso de un hombre que vivió casi 8 años padeciendo déjà vu. Otros estudios afirman que estos efectos son anomalías de nuestras mentes, cuyos segundos o pestañeos en que ocurren, nuestras mentes obtienen información de otras dimensiones. Un umbral hacia un universo paralelo de realidades desbordadas que pueden ser completamente aterradoras y que ignoramos. No todos los miedos provienen de fantasmas o demonios, de casas embrujadas o seres espectrales. También existen cosas aún más aterradoras en esta vida que desconocemos. Aquellas extrañas noches y seres susurrantes no volvieron más. Solo fueron aquellas noches de verano. Sin embargo, papá decidió que nos mudaríamos por seguridad, y a los meses posteriores encontramos otra localidad para vivir, no muy lejos de ahí. Antes de largarnos de ese siniestro lugar, y de forma casi instintiva o involuntaria, atraído por todos aquellos extraños eventos y de una sensación de ansiedad que me carcomía a diario, cavé la tierra. Fue una tarde en que mis padres salieron, que pala en mano, removí la tierra en aquel lugar del cual ya saben. Me mantuvo inquietante desde aquella noche, en que observé a lo que supuestamente era mi padre, y no podía irme sin intentar descubrir algo de todo esto extraño y espeluznante. Cuando mi herramienta removió extraños harapos putrefactos y carcomidos por el tiempo y por especies subterráneas, me detuve. Con mis propias manos y algo de desesperación, escarbé solo un poco más, hasta que unos diminutos restos óseos quedaron atrapados entre mis dedos, junto a la putrefacta tierra. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y una situación de angustia se clavó en mi pecho. Limpié mis manos rápidamente, casi asqueado de lo que había descubierto, para devolver la tierra en aquella cavidad. Fue suficiente, completamente aterrador
y espeluznante para no seguir. A veces es mejor no desenterrar ciertas cosas. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la